en el modo que se encuentra. Después, ¿qué más tenemos? Eso sería. Y bueno, lo que hay que hacer es lo calculado y lo simulado, colocarlo en unas tablas como como lo que está en las guías, para poner sus resultados. Y esos dos tienen que ser muy similares o iguales, ¿no? Igual, lo mismo, los parámetros de entrada, los parámetros de salida para los dos casos. Y, y aquí los armónicos. Nosotros necesitamos descomponer, se requiere la descomposición en series de Fourier de la corriente de entrada, porque para encontrar los parámetros de entrada no hay otra manera si no descomponemos. Hay que descomponer esa corriente. Yo bueno, ustedes mismos deben haber visto, ¿no? De que tal vez por otro camino encontrar estos parámetros, pero no hay otro camino. Es un bucle cerrado, el que dependemos, los parámetros de entrada dependen de la descomposición en serie de Fourier. O sea, dependen más que todo de la fundamental y de su desfasaje. Si conocen esos dos parámetros, ya pueden encontrar todo el resto de parámetros. No hay, yo no he encontrado otra, salvo que, pues no hay nada, no hay forma. Entonces, tienen que descomponer esa corriente en series de Fourier para poder encontrar esos parámetros. Entonces, acá les está pidiendo en una tabla la descomposición de serie de Fourier, y tanto la teórica como la simulada hay que colocar acá. Adicionalmente a esta tablita podrían aumentar, estaría faltando el desfasaje. El desfasaje, o sea, una columna de desfasaje del ángulo de desfasaje. Pueden adicionar eso. Es importante porque ese desfasaje está relacionado con la relación, con los armónicos, ¿no? Con la descomposición en series de Fourier está relacionado, porque al obtener ustedes el módulo, están obteniendo también el desfasaje, o pueden obtener el desfasaje. Entonces, adicionan acá una columna, una tercera columna, una cuarta columna, y colocan el desfasaje del ángulo de cada armónico. Y sus preguntas, ¿no? Sus preguntas que tienen que, las preguntas que tienen que resolver, contestar como teoría, como parte de la teoría. Listo, eso es lo que tenemos entonces que desarrollar para la próxima semana, para el día martes, me parece, entregar su informe, su último informe. Este es este rectificador. El rectificador que se usa normal, no que se usa, sino el rectificador que está en base a 6 tiristores, es el rectificador controlado, que llamamos rectificador controlado. Simplemente es en los diodos de abajo también se utiliza la tiristores, ¿no? En lugar de diodos, tiristores. Es la única variante que existe. Eso este es un caso particular, digamos, podríamos decir así. El otro es más genérico. El otro lo que hace es recortar la onda de todas las ondas de las tensiones de línea. Este de acá solo recorta la mitad. Entonces, si los tiristores están ubicados en la parte de arriba, como se observa en la figura,
Lo que está siendo recortado son las tensiones de línea positivas. Si nosotros colocamos estos tiristores en la parte de abajo, lo que va a recortar son las tensiones de línea negativas y las positivas las deja pasar. Entonces, eso porque este puente está conformado por dos rectificadores de 3 pulsos, ¿no es cierto? Eso habíamos, en la teoría vimos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el puente de arriba. El puente de arriba solo está recortando los pulsos positivos y el puente de abajo recorta los pulsos negativos. Como acá tenemos diodos, los pulsos negativos van a pasar en forma completa y solo son recortados los positivos. Y si cambiamos el orden, va a ser a la inversa nada más. Eso es todo. Entonces, vamos a ver alguna simulación de este circuito, pero con el ¿no? Con el cambiado. No sé si tienen alguna pregunta de lo que se va a hacer. Ingeniero, ¿Eh? yo tengo una pregunta. Ya, ya, Con dígame. respecto, con respecto al ángulo beta, Ya. si bien tengo entendido el ángulo beta es el que me define si la corriente va a ser si la corriente va a ser continua o descontinua, ¿verdad? Sí. Ese ángulo beta, tuve también el mismo problema con el anterior. El ángulo beta es, ¿cómo lo podría calcular? O sea, he encontrado en libros en donde me indica de que el ángulo beta tiene que ver algo con una gráfica y con respecto al ángulo de disparo. No lo tengo bien claro con respecto al ángulo beta, ingeniero. No sé si me podría dar algo. Ya, no hay ningún problema, pero ese ángulo beta, ¿para qué tipo? El ángulo, mire, el ángulo beta va a cambiar de acuerdo al rectificador que tenemos. El ángulo beta para el monofásico es diferente que para... No es, no es muy diferente, pero tiene unas pequeñas variaciones, ¿ah? Por ejemplo, ¿de qué ángulo beta estamos hablando? ¿Para este rectificador semicontrolado o para el controlado o para el de 3 pulsos? ¿Para cuál quiere que lo desarrollemos? Para el de 3 pulsos, ingeniero. A ver, vamos a ver, para el de 3 pulsos ya. Voy a... Los otros rectificadores varían simplemente, como le digo, tienen sus pequeñas variaciones, pero no es mucho. Las condiciones nomás cambian. La secuencia para encontrar el ángulo beta es la misma para todos, solo va a cambiar las condiciones. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacer rápidamente el ángulo beta para el caso de 3 pulsos. O sea, es un rectificador trifásico de 3 pulsos. Sería el rectificador de media onda, ¿no? También se conoce. Listo. Entonces, no vamos a colocar el rectificador. Ya sabemos cómo es el rectificador. Vamos a colocar aquí la, la, las formas de onda para cálculo del ángulo beta. El ángulo beta, como dijo su compañero, sirve para definir en qué modo se encuentra el rectificador. El ángulo beta es importante calcularlo porque ese nos va a definir el modo de funcionamiento del rectificador. Entonces voy a colocar aquí los 3 pulsos.
No, esto está mal. Esto está mal. Esto aquí vamos a tener que analizar con tensiones de fase. 1, 2, 3. Ya. Tenemos las tres tensiones. Este sería la fase A, la B y la C. Lo que cuando nosotros disparamos, o sea, para sincronizar el disparo, utilizamos nosotros este punto. Desde este punto sincronizamos nuestro disparo. Este punto corresponde a pi sextos, ¿no es cierto? 30 grados, pi sextos. A partir de ahí empezamos el disparo del tiristor. Entonces, vamos a considerar un disparo alfa cualquiera, que sea este punto, por ejemplo. A partir de este punto disparamos. Entonces, como tenemos que disparar en las tres fases, entonces uno dispara acá, el otro va a disparar aquí y el otro va a disparar aquí. Eh, este, el ángulo beta estaría relacionado con el modo de conducción discontinua. Por lo tanto, vamos a encontrar ese ángulo beta, o sea, vamos a determinar la matemática para el ángulo beta para modo de conducción discontinua, o sea, vamos a dibujar, mejor dicho, la corriente para modo de conducción discontinua. Entonces, la tensión estaría pasando por aquí, esto estaría siendo rectificado desde este punto, ¿no? Desde el alfa, este es alfa. Este sería alfa, pero fíjense, alfa es desde este punto hasta este punto. Así llamamos nosotros alfa. Entonces, este punto de acá sería pi sextos más alfa. Estamos tomando como referencia el punto inicial, 0. Pi sextos más alfa. Comienza a rectificar a partir de pi sextos más alfa hasta aquí, ¿no es cierto? El otro recién va a dispararse en este punto. Ese es el siguiente disparo, en este punto. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo beta, vamos a tener que la corriente inicia de 0 y va a terminar antes del disparo, por ejemplo, en este punto. Ese sería mi ángulo beta. Antes de que ocurra el otro disparo. Porque si ocurre el otro disparo después del ángulo beta, la corriente se convierte en continua, ¿no? Yo voy a dibujar como que está ocurriendo el ángulo beta antes del disparo. Entonces, para analizar, ¿no? El ángulo beta. Entonces, así sería mi corriente, más o menos, ¿no? Esa forma. Por lo tanto, la tensión continuaría desde este punto, más o menos, hasta por ahí. Caramba.
La tensión continúa conduciendo hasta este punto, ¿correcto? Y recién aparece el otro disparo. Igual sucede para el otro, o sea, se repite todo, ¿ya? Igual se repite. Entonces, aquí vemos la discontinuidad, ¿no es cierto? Ahí está la discontinuidad de la corriente. Y ahí nuevamente empieza la corriente a incrementarse y va a terminar antes del otro disparo. Y así se repite, ¿no? Eso es una repetición. Entonces, lo que queremos es encontrar el ángulo beta. Vamos a ver. Para eso necesitamos la expresión de la corriente. La corriente es esta, la corriente. Voy a llamar I nada más, la corriente. Esta expresión matemática necesitamos porque una vez que tengamos la expresión de la corriente, le aplicamos los límites para encontrar la ecuación, para encontrar el ángulo beta. Entonces, vemos aquí de pi sextos, voy a colocar acá, en omega et, desde pi sextos más alfa hasta beta, ¿qué tensión es la que tenemos en la carga? La tensión BA. Acá está mal, ¿no? Acá está mal. Aquí está mal dibujado. Nuevamente. Si ya no hay corriente, ya no hay tensión. El beta es este. Habíamos dicho. Si no hay corriente, ya no hay tensión. Entonces, la tensión solamente vendría hasta el ángulo beta, nada más. Hasta ahí. Luego sube y cero. Así, ¿ya? Eso sería en el otro lado igual. Está mal dibujado esta parte. Si ya la corriente se ha extinguido, entonces la tensión también ya no existe. ¿No es cierto? Ya, esa sería la forma de onda. Entonces, nuevamente, aquí en el análisis que necesitamos. De pi sextos más alfa, voy a definir ese intervalo hasta beta. Este es beta, ¿no? Beta. ¿Qué tensión tenemos en la carga? O sea, ¿qué tensión está generando esta corriente, en otras palabras? ¿No? ¿Qué tensión está generando esta corriente? Es la tensión BA. Entonces, mi circuito equivalente para este rango sería este. La tensión BA es la que está generando la corriente I. Esta corriente. ¿Bien? Normalmente es carga RL. Estamos analizando solo para carga R. El L es importante porque el L, si no hay L, pues no hay beta. El beta sería 180. Pero el L es el que produce el beta. Entonces, tendríamos esto, ¿no es cierto? Ahora, beta sería 180, ¿no? Bueno, sigamos. La ecuación que nos determina esto sería Bm seno de omega et va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el inductor. Ese es mi circuito equivalente para este rango. Es obvio, ¿no? Está activado el tiristor 1, digamos, del puente. Al estar activado el tiristor 1, toda la tensión BA es la que está cayendo en la carga RL. Entonces, este es mi circuito equivalente y del circuito equivalente obtengo esto. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial ya la tenemos.
la parte forzada, la solución forzada de esta ecuación diferencial es Bm sobre Z seno de omega et menos el ángulo de carga teta, ¿no? Ya sabemos que es Z, ya sabemos que es teta. Y la parte transitoria, la parte libre de la solución de esta ecuación sería una constante A por la exponencial de menos, lo voy a poner ya en función de omega et, porque acá sería T sobre tau. Entonces, acá coloco omega et sobre tangente de teta. Y ya está en función de omega et. Esto también ya conocemos. Esta es la ecuación, esta es la corriente en ese rango. ¿Ya? Ahora coloco mis condiciones para encontrar, por ejemplo, yo necesito encontrar el A, ¿no es cierto? El valor de A. Entonces coloco que en pi sextos más alfa, en I de pi sextos más el ángulo alfa, la corriente es cero. Y eso es lo que coloco acá. Seno pi sextos más alfa menos teta más A por E a la menos pi sextos más alfa, todo esto dividido entre tangente de teta. ¿Ya? Ahora tengo una ecuación, una variable. De ahí determino el valor de A. ¿Ya? No continuemos desarrollando esto porque ya no, esto lo puede representar de ahí despeja el valor de A. Haga el desarrollo del seno de pi sextos más alfa menos teta y acá se va a reducir, ¿no es cierto? Y de ahí despeja, puede ponerlo de diferentes maneras. Aquí tiene una ecuación, una variable. Se supone que conocemos la tensión Bm, conocemos la carga Z y el ángulo de carga teta y el ángulo de disparo alfa. Entonces, en función de esas variables, usted encuentra el valor de A, ¿no? De esta ecuación. Entonces, ya tenemos el valor de A. Ahora yo quiero encontrar el ángulo beta. Pongo la otra condición en este punto. En ese punto que mi corriente también es cero. Entonces, I de beta es igual a cero. Esta es mi ecuación que me describe la corriente. Eso ya A está determinado por la ecuación siguiente, ¿no es cierto? Ya A conoce usted. Entonces, I de beta también es cero. Entonces, acá colocaríamos BMZ seno de beta menos teta más A, que ya conocemos, ya lo hemos despejado de la anterior ecuación, por E a la menos beta sobre tangente de teta. Bien, mire, aquí ya conocemos BM, conocemos Z, conocemos teta, conocemos todo. Lo que necesitamos es determinar el valor de beta. ¿Ya? Esta es una ecuación trascendente, o sea, es una ecuación donde beta no puede ser despejado. Ahí quedaría. Entonces tenemos que aplicar acá un método numérico para poder una iteración, ¿no? En un programa que haga iterativamente, encuentre que esta relación se haga igual a cero o aproximadamente igual a cero y nos da el valor de beta. Eso es todo. Entonces, usted va a encontrar el valor de beta. Si ese valor de beta es mayor a este punto, ¿qué punto sería este? Sería 5 pi sextos. Mire, este de acá es 5 pi sextos.
y mi ángulo alfa para el siguiente disparo es desde este punto hacia la derecha, es alfa para el siguiente disparo, ¿no? Así está sincronizado. Entonces, este punto sería 5 pi sextos más el ángulo alfa de disparo. Entonces, si el ángulo beta que usted ha determinado de estas ecuaciones sale, acá voy a colocar, si beta es mayor a 5 pi sextos más el ángulo alfa, entonces tenemos modo de corriente continua. Lógico, ¿no es cierto? Es obvio. Si beta es menor a 5 pi sextos más alfa, que es el caso que hemos graficado, entonces tendríamos modo de corriente discontinua, si es menor. Y si es que beta es igual a 5 pi sextos más alfa, tenemos modo de conducción crítica. Así es. Nada más, ese es así usted puede analizar el ángulo beta para este. El otro rectificador ya no trabaja con 3 pulsos, sino con 6 pulsos y con voltajes de línea. Pero el análisis, la secuencia de análisis es la misma, solo que lo que tiene que tener cuidado es fijar su referencia, que sea desde la onda donde está analizando el beta, tiene que empezar de cero, si no tendría que desfasarlo. Todas estas las funciones aquí estarían desfasadas. En cambio, aquí no hay ningún desfase porque yo estoy tomando la tensión BA, ahí estoy analizando mi ángulo beta. Con la tensión BA iniciado como referencia y se inicia en el punto cero. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay ningún desfasaje de la onda. En los otros casos, usted puede tomar otro inicio y tendría que desfasar la onda. Y el ángulo beta también va a estar desfasado. Nada más eso hay que tener cuidado. Si no quiere desfasarlo, el BAB, por ejemplo, en el rectificador de 6 pulsos, el BAB, este eje lo puede mover a que inicie el BAB y desde ahí puede analizar su ángulo beta. Para el rectificador del laboratorio que hemos dejado, al semicontrolado, es lo mismo, solo que está conformado la corriente por dos intervalos diferentes, por dos ecuaciones diferentes. En realidad son las mismas ecuaciones, sino con condiciones diferentes, nada más. Porque en una parte está conduciendo la tensión BAB y en otra parte está conduciendo la tensión BAC. Entonces cambia ahí la corriente, va a cambiar, va a variar. ¿Ya? Es la misma ecuación, solo que con otras condiciones. Está desfasado. Por eso cambia la corriente. Y el ángulo beta hay que analizarlo de esa manera también, considerando las dos corrientes. Eso es. No se complique con en los libros. En los libros, por ejemplo, este análisis no lo hacen y ponen simplemente, si usted, o sea, las condiciones le ponen, ¿no? Si beta o si la corriente I0 es menor a, no, bueno, etcétera, está en discontinuo, se acabó. Pero ¿cómo ha llegado a eso? Hay un análisis. Este análisis que hemos hecho es el que también está realizado, pero en los libros a veces obvian el análisis esto y colocan solo directamente las condiciones. Y esas condiciones son para este caso específico, ¿se da cuenta? Si le cambio yo a este rectificador, le cambio, por ejemplo, no sé cómo le podríamos cambiar, a ver, algo le podemos aumentar este rectificador y ya las condiciones no sirven. ¿Se da cuenta? Mejor es analizar de esta manera y obtener las condiciones para la corriente continua, la discontinua y la crítica. ¿Quedó claro o hay algo?
Sí, ingeniero, ahora sí ya lo tengo más claro. Muy bien, listo. Eso tienen que hacer para el examen. Esto mismo tienen que hacer para el examen. Por supuesto, acá está ya desarrollado para el de 3 pulsos, ¿no? Entonces, esto mismo tendrían que hacer para si es que el lector, si cambia el rectificador, simplemente tienen que analizar las formas de onda que obtiene ese rectificador y en base a ese encontrar el ángulo beta y de acuerdo a ello ver si está en modo de conducción discontinua, continua, etc. O sea, cada es particular, cada rectificador es, eh, tiene que analizarse individualmente, algo así. No, en otras palabras, no podemos generalizar las fórmulas, los resultados, las fórmulas. Mejor analicemos nosotros, así como lo que estamos haciendo. Ya. Ahora vamos a ver algunos resultados del laboratorio, del rectificador del laboratorio. Antes de pasar a esto, tomaremos, si no me olvido, la cuarta asistencia del laboratorio. Con eso estaríamos este, cumpliendo ya la cuarta asistencia del laboratorio. La de teoría, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Nos falta una, ¿qué cosa es el grupo C? El día viernes tomaremos la teoría acá, la asistencia. Grupo C. Grupo C. El grupo C es. Aquí están, los celestitos. Ya con esto estaría cubriéndose la cuarta asistencia. Chaña. Presente, ingeniero. Bien. Fernández. Presente, ingeniero. Ingeniero, disculpe, un compañero está tratando de ingresar a la clase. Vamos a. ¿Y qué hace a estas horas tratando de ingresar? Admitir. Ya. Wilka. Presente, ingeniero. Cana. Cana. Presente, ingeniero. Rojas. ¿Está Rojas? Sí, presente, ingeniero. Ok. Ya. Usca. Señor Usca. Él no está. Ingeniero, Sí. no me llamó. Espérate, ¿en el otro grupo debe estar o no? Sí. Sí. Es que estoy viendo el otro grupo, no quiere abrirlo. Bueno, voy a tener que abrirlo. Ya lo había abierto y el grupo B. Acá está. ¿Por qué no lo abre? Caramba. ¿Qué está pasando acá? Lo voy a cerrar ahora Ahora lo abro. Ya, ahora sí. Copa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Díaz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Idme, Elizabeth. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ocoruro, Evelyn. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Oviedo. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, buenos días. Tallo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas.
Grupo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Umiyauri. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Iquiapasa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Zurita. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, listo. Todos presentes. Ah, no, hay un señor que no está presente. Ya, vamos a hacer algunas simulaciones para que ustedes puedan realizar su simulación para su laboratorio. Este convertidor, este rectificador, está formado por dos rectificadores de 3 ondas, de 3 pulsos. Entonces voy a jalar los dos rectificadores de 3 pulsos. Aquí está un rectificador de 3 pulsos de media onda. Ese. Voy a poner, por si acaso voy a poner ese. Vamos a ver si lo vamos a ver. Vamos a alimentarlo con una tensión trifásica, ¿no? Ese es nuestro, perdón, este sería el rectificador. Esto nos representa los 3 rectificadores en base a tiristores, los 3 superiores, los 3 tiristores de la parte superior. Y este de acá nos representaría los 3 rectificadores, o sea, los 3 tiristores de la parte de abajo, de la parte inferior. Solo que este tiene que rectificar la parte negativa, es decir, acá los tiristores tendrían que estar invertidos. ¿Ya? Y acá, a ver, vamos a ver, mire. Estos 3 tiristores internamente estarían de esta manera. Estarían de esta manera. 1, 2 y 3. Con sus controles. Esa es la disposición de estos 3 tiristores. La salida está cortocircuitada, los 3. Y ese es este punto. Es el mismo punto. Este con este. Y las entradas, 1, 2, 3, son estos. 1, 2, 3. ¿No es cierto? El control es uno solo porque como los 3 están desfasados, su control es un desfasaje de 120. Entonces, internamente eso ya lo sincroniza el puente, ¿no es cierto? Solo requerimos el disparo de uno solo y ya internamente se sincroniza. Ahora, pueden hacerlo en forma independiente también. Es posible. Acá usamos este módulo. El de abajo sería lo mismo. 1, porque estamos copiando, ¿no es cierto? Es el mismo. 2, 3. Y estos acá. Pero aquí el problema es que nosotros necesitamos que este puente esté invertido. ¿Eso qué significa? Nosotros necesitamos estos 1, 2, 3 y el punto común, digamos, sea este de acá. Está invertido, pues. En lugar de tener de esta manera, lo invierten nada más los tiristores, ¿no? Se invierte. ¿Ya? Y este punto sería el punto común, que sería este. De acá. Entonces, esto internamente internamente tenemos esto. Entonces, no podríamos usar esto. ¿Ya? Si tuviéramos uno invertido, sí podríamos usar. Entonces, lo que vamos a hacer es
hacerlo en forma discreta, esto la parte de abajo, ¿no es cierto? Nada más. Podemos usar tiristores o pueden usar diodos, no hay ningún problema. ¿Qué cosa es un diodo? Es un tiristor con un disparo de 0 grados. Nada más. Entonces, en este caso, como no, ¿para qué vamos a estar haciendo el control de 0 grados? Simplemente diodos. Como les digo, esta parte de acá tiene que estar de esta manera. 1, 2, 3. Y todo esto, caramba, ¿qué estoy haciendo? Todo esto tiene que ser el punto común. Aquí. Y esto sería fase A, fase B y fase C. Es lo mismo tener eso y el otro. La diferencia es que aquí con un solo control controlamos todo, ¿no? Y ya no estamos haciendo el control de 3 veces. Esa es la facilidad de este bloque. La carga. Una carga RL. Otra vez. Costumbre. Ahí está la carga. ¿Ven? Entonces tendríamos, ese sería nuestro rectificador semicontrolado. Entonces, solo se requiere el control de los tiristores de arriba. Con este lo controlamos. Listo. Ahora para la sincronización, ¿cómo sincronizamos? Ya saben, un comparador. ¿Y qué comparamos? ¿Qué cosa es este rectificador? Pues no es el rectificador de 3 pulsos. Ese es lo que han hecho en la primera parte, en la anterior, ¿no? Entonces ya sabemos cómo sincronizar. Lo colocamos acá 2 sensores. Nada más. Ya no necesitan, con respecto a tierra, y sensamos la tensión A y la tensión C. Eso ya no repetimos porque eso ya se ha visto en el anterior, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí lo que está haciendo es controlando las partes positivas nada más. La parte negativa la va a dejar pasar tal como está, porque no tiene control. Aquí medimos vamos a colocar, por ejemplo, un ohmio, una inductancia de 5 mili. ¿En qué modo se encuentra? No sabemos. Voy a medir la corriente. ¿Se da cuenta? A eso voy yo. Miren, ¿en qué modo está? No sabemos. Estamos colocando acá una carga. La carga es el teta, ¿no es cierto? El ángulo de carga. Ese teta determina el modo de trabajo. Si el valor de este teta nos va a determinar el modo de trabajo, de si está en continua o en discontinua. De igual manera, este alfa, este es el ángulo alfa, voy a poner en 0. Igual, el ángulo alfa también determina el modo de funcionamiento del dispositivo. Con 0 grados es como que tuviéramos diodos. ¿En qué modo está? Aquí ya sabemos sí que está en modo de continua, porque los diodos siempre, los rectificadores en base a diodos, ya hemos visto eso, producen corriente continua. Aquí lo voy a habilitar con 1. Eso es todo. Vamos a trabajar a 50 Hz. 50 Hz.
El voltaje BM lo dejamos tal como está. Eso es todo. Midamos la tensión en la carga. Salida, tensión y corriente. Vemos que la corriente es continua. Y creo que está invertido. Bueno, vemos que la corriente es continua y es porque el ángulo de disparo es 0 grados, ¿no? Aquí estamos observando la parte transitoria, la carga desde cero. No, nosotros no analizamos, vamos a analizar desde 0.04 la simulación. Por gusto, print time, que nos imprima desde 0.04, nada más. Ya ve, y esa sería ya en la parte estable, el sistema. Miren cómo es la corriente. ¿Ya? Esta forma de onda de la corriente es la expresión matemática que hemos encontrado. Es la senoidal más la exponencial. Ese es el que hemos analizado, ese es. 6 pulsos por periodo. Ya este es un rectificador ahora vamos a empezar a disparar. Por ejemplo, un disparo de 30 grados. Y como ven, solo un pulso es recortado en 30 grados. El otro pasa, esto pasa totalmente, pasa todo, ¿por qué? Porque son diodos. Acá está disparándose el otro, está siendo recortado. Este pasa totalmente son diodos y así va trabajando el rectificador. ¿Ya? Y vean la corriente. Estaría conformado, vamos a amplificarlo. Estaría conformado de por dos tipos, o sea, en realidad la ecuación de la corriente es la misma. Se repite para caso RL, se repite porque el circuito equivalente siempre va a ser una tensión en serie con la carga RL. Siempre va a ser esa el circuito equivalente, ¿no es cierto? Lo que cambia es qué tensión está siendo alimentado en diferentes intervalos. Por ejemplo, desde este intervalo de disparo hasta este aquí, está siendo alimentado por la tensión B a B. Acá son tensiones de línea. Y desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta el próximo disparo, de este punto, estaría siendo alimentado la carga RL por esta tensión, que es la tensión BAC. Entonces, por eso es que mire la corriente, aquí BAB, pero el BAB en este rango tiene este valor. Se incrementa y disminuye un poco. Aquí la tensión BAC está variando de esta manera. Vuelve a crecer hasta un valor máximo y termina en este punto. Y si nos damos cuenta, en este punto y en este punto, las corrientes en este punto y en este punto son las mismas, porque ya el sistema es estable. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí hay que encontrar las condiciones para el ángulo beta. ¿Ya? Porque aquí tenemos corriente continua.
pero puede convertirse en corriente discontinua, caramba. Puede convertirse en corriente discontinua. Tenemos corriente continua. Podemos convertirla en corriente discontinua. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, variando el ángulo de carga. Por ejemplo, la corriente tiene un valor bastante elevado porque tiene una resistencia bien baja, ¿no es cierto? Si le pongo 5, la corriente va a bajar. Ya está por acá. Ya casi está en los 20 amperios. ¿Se da cuenta? Ha bajado. Voy a colocar un poquito más elevado, 10 amperios, por ejemplo. Y ya está por acá. Ya está casi por los 0 amperios, o sea, por los 10 amperios, 5 amperios, por ahí. ¿Ya? La forma de onda no ha cambiado, esa forma de onda es la misma que tenemos. No tiene por qué cambiar. Bueno, ha cambiado porque la R es pero la forma es la misma. Ha cambiado de valores nada más, ¿no? Pero la forma la mantiene. Ahora lo que voy a hacer es modificar este ángulo, por ejemplo, a 60 grados. Mire cómo ha cambiado la corriente y también la tensión, ¿no? Tenemos eso. ¿No? Vamos a cambiar esto a 1 mili. Cómo están nuestras corrientes. Y acá sí está en el modo crítico. Y bueno, podemos ya pasar al modo de discontinua con 80. Me parece. A ver. Ya está. ¿Eh? Discontinua. Entonces, aquí le va a botar un ángulo beta menor al ángulo de disparo del otro. Hay que ver qué valor tiene. Por eso tiene que poner sus referencias, analizar en un solo periodo. No podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Solo agarramos un periodo, ponga su eje de referencia. Normalmente es el BAB, ¿no? ¿Para qué va a analizar el BBC, BCA? Si se repite. Se pone el eje inicial en el BAB. Ahí con ese, ¿cuál será el BAB? Aquí, bueno, supongamos que este sea el inicio. Ahí hace el análisis del ángulo beta, tal como hemos hecho. Y encuentre el valor del beta. Si ese beta es menor a este pulso de disparo, hay que ver, ¿no? Dónde está, desde dónde hasta dónde es, todo eso hay que fijarse. Entonces tenemos corriente discontinua. Si es mayor, es corriente continua. En este caso está saliendo discontinua. Entonces, yo lo que quería demostrarles con esto es que estos rectificadores, cambiando la carga, cambiando el ángulo alfa, podemos tener diferentes modos de funcionamiento. Ahora, el ángulo alfa, este ángulo que hemos puesto de 80 grados, eso es controlado automáticamente. Eso es controlado automáticamente. Nosotros, o sea, se coloca ahí un controlador, se diseña un controlador que selecciona el ángulo alfa de acuerdo a las características, a la referencia que nosotros coloquemos en el controlador. ¿Ya? Entonces, nosotros no controlamos ese ángulo alfa. Entonces, este rectificador está trabajando en modo continuo, le cambiamos la referencia, puede pasar a modo crítico o a modo discontinuo. Por eso es necesario analizar en los tres modos, en los tres modos, cuánto armónico está produciendo, qué tipo de armónico está produciendo en la entrada. Porque no ves que va a ir cambiando eso. Por ejemplo, si estamos controlando el motor, ¿no? El motor, un motor de continua, bastante grande, de bastante potencia. Cuando ustedes detengan al motor o cambien la velocidad del motor,
lo que tiene que hacerse es bajar el ángulo para pasar de un cuadrante a otro cuadrante. Lo que tiene que hacer es el alfa, disminuir, 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 hasta luego pasar al otro cuadrante con otro ángulo alfa. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está pasando a discontinua. Solo un momento, correcto. Está pasando a discontinua y luego nuevamente se va a continua, porque está bajando la tensión. Entonces, en ese instante, probablemente en ese instante de pasar de un cuadrante a otro cuadrante, estemos generando mayores armónicos en la línea. Entonces, ¿cuántas veces el motor pasa de un cuadrante a otro cuadrante? En esos instantes estamos generando mayores armónicos que cuando estamos trabajando en modo de corriente continua. Ese tipo de análisis ya es un análisis un poco más, es otro tipo de análisis, o sea, ¿cómo se llama? Los armónicos variando en el tiempo, ¿no? Ese es otro tipo de análisis. Pero si se dan cuenta, nosotros indirectamente controlando la velocidad del motor, estamos produciendo o más armónicos o menos armónicos dependiendo del modo de funcionamiento del rectificador. Entonces, eso es lo que tienen que analizar, ¿ya? Eso es para la etapa de entrada, porque el gran problema de estos rectificadores es ese, la generación de armónico, porque ahí está pues, lo que estamos, son cargas no lineales, y eso es lo que son corrientes bastante elevadas, y vamos a cargar la línea, ¿no? Saltan las protecciones, saltan por los armónicos que genera. ¿Y qué sucede? Estas protecciones no toda la vida saltan. Resulta que salta en un determinado tiempo. ¿Qué ha pasado? Si estaba trabajando bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora está saltando? En ese instante seguramente está generando un quinto armónico, un mayor quinto armónico que en los otros instantes. Puede pasar eso. Entonces hay que hacer un análisis, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar esos problemas. Esos problemas son muy comunes en las empresas, en los sitios donde utilizan este tipo de control. Bien comunes son ese problema de los armónicos. Ahora, no solo están malogrando la línea, ¿no? Están alimentando, sino los equipos que están funcionando en ese sector local, o sea, cerca a estos puntos donde están generando armónicos, empiezan a perder, las computadoras empiezan a perder datos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se debe a este funcionamiento. O sea, hay interferencias, en otras palabras. Ahí existen interferencias no solamente a través de la línea, sino interferencias electromagnéticas, la EMI. Eso se transmite por el aire, no por la línea. Las interferencias electromagnéticas a través del aire, o sea, funciona como una antena. El rectificador funciona como una antena. Están ustedes propagando al aire diferentes armónicos. Y algunos de ellos se meten a los computadoras y comienzan a perder datos, etc. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que evitar esos armónicos. ¿Cómo? Filtros, hay filtros pasivos, hay filtros activos, no sé, hay que solucionar, ¿no? O simplemente que no trabaje en modos de discontinua, o donde está generando mayores armónicos, no hay que hacerlo trabajar, ¿no? O que trabaje en ese modo solo en tiempos a determinar, en la noche, por ejemplo, donde nadie trabaja. No sé, ahí se puede, ¿no? Pero existen problemas. Afortunadamente, estos equipos ya están destinados solo para altas potencias, como les indicaba, para altas potencias. Antes eran de mediana, en baja, mediana y alta estos equipos. Entonces, era un problema. Ahora en mediana y baja ya está solucionado el problema porque se usan otro tipo de rectificadores, donde el factor de potencia es unitario. Generamos rectificadores que generan factor de potencia unitario y con eso
se acabó la distorsión armónica, se acabó o bueno, existe, ¿no? Pero es mínima, pues ya no afecta ya. Pero estos producen grandes corrientes armónicas, entonces es el mayor problema de estos rectificadores. ¿Ya? Después, por lo demás, no hay ningún inconveniente. Ahora, los armónicos no solo afectan a la línea también, sino los armónicos también afectan a la carga. Hemos visto, ¿no? Que el armónico no produce potencia activa, pero existe. Entonces, ¿qué potencia está produciendo? Es la potencia que hemos denominado potencia de distorsión. Y esa potencia de distorsión, ¿dónde está, pues? ¿Dónde se está liberando? Si esa no produce trabajo, en ¿no? En calor se está liberando. Está calentando, los motores se están calentando, las líneas de los motores, ¿cómo se llama? El aislamiento de los motores puede afectar también al funcionamiento mismo del motor, al funcionamiento mecánico del motor, porque generan, ¿cómo se llama? Variaciones mecánicas, o sea, bueno, diferentes fenómenos, ¿no? Que se estudian y entonces, pero no hay otro remedio. Tenemos que seguir usando esto hasta que los IGBTs lleguen a estos niveles de corriente y de tensión. Ahí ya usamos IGBTs en lugar de tiristores. Ahorita el IGBT está en mediana potencia, nada más. Está mediana potencia. Eso es, ¿ya? Eso es lo que tenemos entonces. Lo que tienen prácticamente aquí ya está ¿no? Su laboratorio, solo que hay que colocarle los datos que le correspondan. Ahora, miren, vamos a observar la corriente en la entrada. Es esa, la corriente de la fase. ¿Qué tipo de corriente está de la fase A? ¿Qué tipo de corriente nos está proporcionando? Ahorita ya hemos determinado en qué modo está en modo de discontinua. En la parte de abajo voy a colocar también la tensión. Siempre hay que colocar la tensión de fase y su corriente para ver el desfasaje que se tiene también, ¿no? Porque ese desfasaje nos va a producir el factor de desplazamiento o el factor de potencia. BA y A. Ese es, mire, la tensión y la corriente en la fase A. Si se dan cuenta, la corriente es la misma corriente que está circulando en la carga, si se dan cuenta, es la misma, solo que por partes, ¿no es cierto? Por partes, porque toda la fase A no proporciona toda la corriente de la carga. La fase A solo está proporcionando una parte de la corriente en un determinado tiempo. La otra fase en otro así. Bueno, y esto es lo que tenemos en la corriente, ¿vea? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo necesito, lo voy a mejor bloquear esto. Ahí está la corriente y necesito conocer el factor de desplazamiento o el factor armónico o el de la corriente. ¿Qué hago? O sea, me piden calcular, ¿no? El factor de desplazamiento de esa corriente. O el factor de potencia. El factor de potencia, por ejemplo, se puede encontrar, ¿no? Con la potencia activa sobre la aparente. Se puede encontrar. Incluso la corriente eficaz de entrada, ¿cómo la encuentran? Habría que integrar esta parte y multiplicarlo por 2, ¿no? En un periodo. Esa es la corriente eficaz. Al cuadrado, por supuesto, raíz cuadrada, todo eso, aplicando eso. Entonces necesitamos, para encontrar la corriente eficaz de esta corriente, necesitan ustedes definir la ecuación matemática de esta parte de la corriente. Una vez que tengan definida la ecuación de la corriente, ya pueden integrar desde dónde, desde alfa, que es el disparo acá, hasta, como es un modo de discontinuo, hasta beta.
Entonces necesitan el ángulo beta. ¿Se da cuenta? Entonces, si no tienen eso, ¿cómo encuentran, cómo calculan? Le pregunto, ¿cómo se calcula la corriente eficaz? No hay forma de calcular esa corriente eficaz. Necesitan el ángulo alfa, bueno, el alfa ya lo tienen, necesitan el ángulo beta y necesitan la expresión de la corriente desde ese punto hasta este punto, o sea, desde alfa hasta beta, expresado matemáticamente. Entonces, ya podrían integrar eso. Ahora, la integración de esas, como sabemos que estas corrientes están formadas por una exponencial y una senoidal, hemos visto que en todos los casos se repite, ¿no? La integración de esas corrientes, háganlo, usen la computadora, ya no estén haciéndolo analíticamente, o sea, manualmente, porque son demasiado grandes, extensas. ¿Por qué razón Einstein ha dejado muchos problemas pendientes? No solo Einstein, ¿no? Sino muchos científicos. Han dejado, han muerto y han dejado problemas pendientes, soluciones de sus problemas. Han planteado el problema y han dejado las soluciones ahí pendientes, porque manualmente realizar esas integraciones y, bueno, lo que requería se llenaba pizarras enteras y no podía encontrar. Ahora ya tenemos herramientas para hacerlo, que es la computadora, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos matándonos resolviendo integraciones de ecuaciones matemáticas bastante complejas si simplemente metiendo la computadora y que lo integre desde tal punto hasta tal punto, ya nos da la respuesta? ¿Que eso manualmente lo podemos hacer? Se puede hacer, ¿no? Pero sale muy grande la respuesta. Sale muy grande y aparte de eso, ahí tenemos el problema de caer en error, ¿no? Mientras hagamos la integración. ¿Por qué? Porque la mente es así, pues. Es un valor que se te vaya por ahí es difícil. En cambio, los métodos de computadora son infalibles, ¿no? Eso te botan el resultado. Eso, ¿ya? Entonces, mientras tengamos esas herramientas, hay que utilizarlas. Entonces, ese tipo de análisis, repito, no hacen en los libros. Los libros esto lo aproximan no sé a qué forma y de esa manera encuentran, y los resultados también no son tan exactos, son aproximados. Bueno, pero si tenemos la computadora, entonces no tiene sentido no utilizarlo. Y para el examen también pueden hacerlo de esa manera, utilizando la computadora. Yo no les voy a pedir todo el desarrollo matemático de la corriente o de la... No, o sea, hojas y hojas de ecuaciones matemáticas resolviendo las integrales. Eso no, pues yo no voy a revisar eso, ¿no? Lo que me interesa a mí es el resultado. ¿Cómo lo ha obtenido? El medio, la forma como lo han obtenido, ya es de habilidad de cada uno, ¿no? Si quiere manualmente, hágalo también manualmente, no hay ningún problema. No sé si está claro o tienen alguna pregunta. Ya, está claro. Y ahora estamos ya 10:14, 10:30. Bueno, ¿qué más entonces pendiente tendríamos para esta segunda fase? Creo que ya están comprendidos, ¿no? Todos los rectificadores monofásicos y trifásicos. Me parece que están comprendidos cómo funcionan. Y si ahorita nos dan un rectificador, cualquier rectificador de una topología nueva, podemos... les voy a mostrar, ya que tenemos algunos minutos y no tenemos preguntas sobre esto, les voy a mostrar yo por ejemplo, miren, aquí he encontrado
No sé si está acá, vamos a ver. Open. Un rectificador. Un rectificador. No. Es ACDC, ¿no? ACDC. Aquí. Acá, trifásico, este. Ya, este. Este es un rectificador, de lo que estamos estudiando. Es un rectificador trifásico controlado. Aquí está el puente de 6 tiristores internamente. Como ven, con un solo control se controla, ya sabemos utilizar esto. Esta es la sincronización y esta es la forma para sincronizar la señal. Todo esto ya conocemos. En la parte de la salida, la carga es de tipo R, nada más. O sea, está tomando una resistencia como carga. Ahí estamos midiendo el voltaje y la corriente. Se ha colocado un filtro LC. Ese es el filtro LC. Y se está tomando la tensión en la salida, o sea, a la salida del puente. Esa tensión se llama EBD. ¿Ya? Antes del filtro y después viene el voltaje de salida. El ángulo de disparo alfa, aquí está. Nosotros colocamos acá un valor, ¿no? De alfa, 20 grados, 30 grados. Como le digo, este ángulo es controlado automáticamente. No es... eso tenemos que hacer para la monografía. Esto no es parte del curso. Para la monografía tenemos que hacer este control. El control que se utiliza para el ángulo alfa, normalmente, ya les mencioné alguna vez, es el control cosenoidal. ¿Por qué control cosenoidal? ¿Por qué se llama ese control cosenoidal? Porque hemos visto que en todas las ecuaciones que hemos hecho, el voltaje de salida es coseno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa. O sea, depende del coseno de alfa. Es no lineal, el control es no lineal. O sea, tendríamos que hacer un control no lineal, mejor dicho, ¿ya? Porque depende de coseno de alfa. Entonces, el coseno es no lineal, ¿no? Es una función no lineal, ¿ya? Entonces, para poder linealizar y utilizar un controlador lineal, que es este es un controlador lineal, PI. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos el arco coseno. Al usar el arco coseno, el alfa queda en función lineal del voltaje de salida. Entonces, es por eso que se llama control cosenoidal. Aquí está utilizándose el arco coseno, ¿ya? Entonces, en la salida le hacemos el arco coseno y nos da el ángulo alfa, ya en forma lineal. Nada más, es el control cosenoidal. Y este controlador PI es el que va a determinar qué ángulo es necesario para que el error de la entrada, que vendría a ser el voltaje de salida y esta tensión, sea igual a 0. Nada más. Veamos qué valor tiene esto. 100 voltios. Está en 100 voltios. Ese es el voltaje de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo este controlador? Que el voltaje, aquí debemos tener 100 voltios. Entonces, ¿para qué ángulo alfa es de 100 voltios? Eso ya lo determina el controlador. Pero claro, nosotros manualmente podemos determinar, ¿no es cierto? Calculamos para qué ángulo para qué ángulo de disparo alfa necesitamos 100 voltios en la carga. Eso se puede calcular. Pero aquí ya está controlado automáticamente. Entonces vamos a ver, miren lo que tenemos en la salida. Este es el voltaje de salida.
está un poquito, voy a tomar más tiempo. 0.1. Este es el voltaje de salida. Este es transitorio y lo está controlando a 100 voltios. Si yo quiero otro voltaje, lo único que hago es cambiar este valor, ¿no? Por ejemplo, 50 voltios. 50 voltios. Quiero otro voltaje, 150. Debe tener sus rangos de funcionamiento. No sabemos, ¿no? No, esto es un ¿ve? Pero si está ya no llega a 150. Debe tener rangos de funcionamiento, como le digo. 120. No 120. ¿Ya? Entonces, está controlando automáticamente. ¿Y qué es lo que está haciendo este controlador? Está seleccionando el ángulo alfa para obtener el voltaje de referencia en la salida. Y de esa manera nosotros controlamos el motor, lo que tenga en la carga, ¿no? ¿En qué modo está? ¿Continuo, discontinuo? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí no hay, ¿cómo sabemos? Entonces, hay que hacer un análisis justamente para eso. En tanto voltaje probablemente está en discontinuo, en tanto voltaje en continuo, ¿no? Eso se puede observar aquí también en la corriente de entrada y en la tensión de entrada. Acá no está tomando la tensión. Aquí lo que quería mostrar era lo siguiente. Mire, el capacitor, aquí nosotros hemos analizado tal como está acá el rectificador, menos el capacitor. ¿No es cierto? El capacitor no lo hemos colocado nosotros en nuestra carga. Este L sí, porque el L, si ustedes retiran el capacitor, el L y la R quedarían en serie. Y esa sería nuestra carga. Solo que aquí el voltaje salida lo está tomando solo de la resistencia. Es lo de menos eso. Pero sin el capacitor es carga LR. Entonces, justamente, esta L es parte de la carga del motor, o sea, las cargas son inductivas. Entonces, esta L corresponde a parte de la carga. Y cuando requieren una L mayor, digamos, se coloca en serie como filtro. Un inductor se coloca en serie con la carga, como en este caso. Y con eso tenemos corriente continua, corriente discontinua, dependiendo del diseño, ¿no? El capacitor lo que hace es, en paralelo, el voltaje, como filtrar el voltaje, ¿no es cierto? Filtrar el voltaje. Pero quiero que observemos la tensión en BD, a la salida del este. Voy a colocar nuevamente 100 voltios. Vamos a observar, miren, la salida en BD. ¿Ve? Ahí está. Eso es lo que nosotros estudiamos. O sea, eso es lo que nosotros estamos en el curso, este tipo de formas de onda, porque la otra ya está filtrada. Este es para nosotros, lo de abajo, eso es los 100 voltios. Si vea, voltaje medio, 99.6 para el de abajo y el de arriba es 99.7. O sea, está ya, la salida son 100 voltios. ¿Se da cuenta? Mire, esas son las formas de onda que nosotros estudiamos. Entonces, fácilmente en la carga ustedes pueden colocar un capacitor y no tiene por qué variar nuestras formas de onda, el análisis que hacemos, nada. Es exactamente lo mismo. El capacitor ya viene a ser es un filtro. Es un filtro. El filtro no tiene por qué afectar a la forma de onda de la salida del rectificador. Sino, el filtro es para la parte de salida, o sea, para la carga. A la carga sí le afecta, o sea, no le afecta, sino las formas de ondas son más alisadas, ¿no? Ya más constantes, más continuas.
Ese es el objetivo del filtro, pero la etapa de salida sigue siendo la misma. Si vamos a cambiar, por ejemplo, a 50 voltios, no sé qué tipo de onda nos hará. Ahí está. Para 50 voltios nos arroja esta corriente. Tiene parte negativa ya, fíjense. Parte negativa y parte positiva. El voltaje medio es 50 voltios. 49.92 y para el otro caso 49.65. Esas diferencias son mínimas, pero son 50 voltios, 50 voltios. Entonces nosotros lo que analizamos es esta salida y le podemos colocar acá un filtro. La carga puede ser de tipo R o tipo RL. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Si desean, lo puedo bloquear eso. Y me da lo mismo. Ahí está. ¿Cuánto de voltaje tengo? 50 voltios. 47, 40. Bueno, eso es porque estamos tomando la parte. Voy a tomar solo la parte estable. 49,7. Y para la parte de abajo, 48,55. Casi 50 voltios. ¿Se da cuenta? Y estas son las formas de onda del voltaje salida y de la... este es el voltaje que nosotros... y este sería para el filtro RL. Es que estamos tomando solo en la R, ¿no? Tendríamos que tomar acá y iba a salir los 50 voltios. Eso es lo de menos, eso es. Pero eso es. Entonces, el capacitor lo único que hace es eso. Ahora, vamos a ver. Me interesa a mí la corriente en la entrada, con capacitor y sin capacitor. Primero voy a colocar el sin capacitor, a ver, tal como está. Y en la BA y A, para ver el contenido armónico, ¿no? BA y A. Esa sería mi tensión y corriente en la carga sin el capacitor. Que es una corriente aceptable, ¿no? Es aceptable porque, bueno, tiene un desfasaje, produce el factor de potencia, eso es normal. Pero nosotros habíamos estudiado esta corriente también y es aceptable. Tiene componentes bastante armónicos, pero bueno, no hay otra manera. Ahora, mire lo que sucede con el capacitor. No ha variado mucho, ¿no? No ha variado mucho. No ha cambiado mucho. Prácticamente sigue siendo el mismo, la misma, con capacitor o sin capacitor, el circuito les produce casi la misma corriente. En el caso de los rectificadores monofásicos hemos visto de que produce, eso debe ser también por el valor del capacitor. A ver, vamos a ver, está en una capacitancia de 400 micro. 400 micro. Si yo coloco 1000 micro. Nada, está bien, está bien. Para 5000 micro. Un poco lo ha modificado, pero este está funcionando bien las formas de onda de la corriente. O sea, no hay mucha influencia del capacitor en los sistemas trifásicos. Como ven acá, no está influyendo demasiado el capacitor en la corriente de entrada. Entonces, el análisis que hacemos es válido con capacitor o sin capacitor. Esto es lo que se tiene, digamos, en los sistemas automáticos, ¿no? Por supuesto, acá le falta la protección, le faltan muchas cosas.
Pero bueno, tienen ese circuito para analizarlo. El PI es este es bien fácil porque, miren, acá tenemos un PI. El PI es un control proporcional, íntegro proporcional. Este controlador, este rectificador, se puede controlar con un sistema proporcional. Se acabó, con una K. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Pues miren, aquí, por ejemplo, 20 grados ponemos, ¿no? Con 20 grados obtenemos 80 voltios, digamos, en la salida. ¿Qué quiere? Que necesitan 100 voltios. ¿Qué necesitamos hacer? Bajarle el ángulo, ¿no es cierto? Para aumentar la tensión. Si le bajamos a 18 grados, con eso aumentamos la tensión. ¿A qué tensión tenemos? 99. Bájale un poquito más, 17 grados. ¿Cuánto tenemos? 100 voltios. Listo, ahí déjalo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es un control proporcional. Es bien sencillo el control de estos rectificadores. Es un control proporcional. O sea, con una K ustedes pueden controlar esto. Y es lo que está haciendo acá el PI. Y el integrador I, ¿para qué es entonces el integrador I? El integrador I, ya saben, los que han hecho control, ¿no? El integrador I lo que hace es el error offset que se obtiene en la salida, lo anula. Eso es todo. O sea, sin la I puede funcionar esto. Con una K aquí. Puede funcionar tranquilamente, ¿ya? Sino que se adiciona esa I para que el error lo vuelva a cero. Nada más. Y eso es todo lo que tenemos acá. El control es proporcional. ¿Ya? Entonces, este control tenemos que adicionar a la monografía. A su monografía le van a adicionar esta parte de control a los dos rectificadores que hemos diseñado para que obtengamos en la salida un control automático. Entonces, yo quiero 50, igual que esto, pues, yo quiero 50, para 50. Quiero pasar al otro cuadrante, le ponen acá negativo, pasa al otro cuadrante, etc. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, el control, este control lo vamos a ver cómo cómo vamos a calcular el K y el I para los rectificadores. Nada más es eso. ¿Cómo calcular? Acá le han puesto 0.01 y la constante de tiempo 0.01. La ganancia 0.2. Me parece que si le cambiamos esto, igual va a seguir funcionando. Porque es bien sencillo. Bien, ya está. Nos acabó el tiempo. Ya, nos encontramos entonces en la siguiente clase, el día viernes. No se olviden, tenemos el examen a las 7. A las 7 empezamos el examen. Tienen que ser puntuales porque tomo la asistencia y les doy las preguntas para que resuelvan. ¿Ok? No hay preguntas hasta el viernes. Solo ingeniero. Hasta el viernes, hasta el viernes, hasta el viernes.